A veces el problema no es caer, sino volver después al mismo lugar. Prometemos cambiar, nos arrepentimos, intentamos hacerlo mejor y esto funciona, pero solamente por un tiempo. Pero luego, poco a poco, regresamos a esos mismos hábitos que nos alejan de Dios. Y esto le pasó al pueblo de Israel, no una, ni dos, ni tres, sino muchas veces durante la historia del libro de Jueces. Olvidaban al Señor, les iba mal, pedían su protección, sufrían y entonces clamaban por ayuda. Y el Señor cada una de las veces levantó un libertador. No porque el pueblo fuera perfecto, sino porque Él seguía siendo misericordioso. Y quizá esto sea lo que más esperanza nos dé al leer el libro de Jueces, que aun cuando nosotros volvamos a caer, Jesucristo está dispuesto siempre, siempre a levantarnos una vez más. El Antiguo Testamento, uno de los escritos más antiguos del mundo que también testifica de Jesucristo. Escritura antigua aplicada a tiempos modernos. Estás escuchando Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras. La temporada 3. Bienvenidos a este episodio 22 de la temporada 3. Nueva semana y nuevas oportunidades para seguir aprendiendo. Así es, gracias Jocelyn. En esta semana vamos a estudiar la lectura del 25 al 31 de mayo. Jehová levantó un libertador y vamos a ver los capítulos de Jueces 2 al 4, 6 al 8 y del 13 al 16. Y con esa introducción creo que ya podemos estar un poquito en sintonía con lo que yo escogí, que pues fue Jueces, los capítulos del 2 al 4. Muy bien. Y vemos este ciclo en el que estaba el pueblo de Israel. Ya para este momento ya no había sobre la tierra de Canaán o la tierra prometida personas que hayan visto los milagros de Moisés o personas incluso que escucharon a Josué. Entonces, estaban únicamente los que quizá sus padres les habían enseñado. Conocían historias. Uh-huh. Ya eran la historia que cuenta el abuelito todos los domingos. Ahí, ay, otra vez la va a contar. Exacto. Entonces, difícilmente cuando no estás o no obtienes un testimonio personal, te puedes valer para toda la vida de esas historias. Entonces, yo creo que esa es una de las razones por las que el pueblo de Israel entró en este ciclo. Y fue imposible no pensar en el ciclo de orgullo que vivían los nefitas y que está pues registrado en el libro de Mormón. Y me gustaría, Adrián, que me pudieras ayudar a leer vamos a ir a Elamán 12, los versículos del 1 al 3. Y vamos a ver el por qué caemos en este ciclo y lo que el Señor hace con nosotros. Ok, vamos a irnos a el libro de Mormón. Uh-huh. En Elamán 12, del 1 al 3. Elamán, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Y así podemos ver en cuán falso e inconstante es el corazón de los hijos de los hombres. Sí, podemos ver que el Señor en su grande e infinita bondad bendice y hace prosperar a aquellos en quien Él pone su confianza. Sí, y podemos ver que es precisamente en la ocasión en que hace prosperar a su pueblo, sí, en el aumento de sus campos, sus hatos y sus rebaños, y en oro y en plata y en toda clase de objetos preciosos de todo género y arte, perseverando sus vidas y librándolos de las manos de los enemigos, ablandando el corazón de sus enemigos para que no declaren guerras, sí, y en una palabra, haciendo todas las cosas para el bienestar y la fidelidad de su pueblo. Sí, entonces es la ocasión en que endurecen sus corazones y se olvidan del Señor su Dios y huellan con los pies al santo. Sí, y esto a causa de su comodidad y su extrema prosperidad. Y así vemos que, a excepto que el Señor discipline a su pueblo con muchas aflicciones, sí, a menos que los visite con muerte y con terror, y con hambre, y con toda clase de pestilencias, no se acuerdan de Él. ¡Wow!
wow. No es lo mismo que estaban pasando ellos y no es lo mismo que en nuestra época estamos viendo. Creo que es muy fácil irnos a... Bueno, lo que se vino a mi mente primero cuando estaba en esta parte, en Ecuador en el 2016 hubo un terremoto. Ecuador es un país muy pequeño, pero este suceso hizo que el país se sensibilizara a tal punto de que pues, se unieron y toda la ayuda se fue para allá, para las zonas donde fue el epicentro de este terremoto. Entonces, qué difícil el que tengamos que pasar por estas cosas para que podamos ser más sensibles y unirnos al Señor. Ahora, en el primer versículo menciona un corazón falso e inconstante. Ahora, ¿cómo crees tú que sería la vida de una persona que no tiene este corazón? Sino todo lo contrario. Una persona con un corazón verdadero y constante. Uh-huh. ¿Cómo es su vida? Es una vida con hábitos y con sistemas que lo llevan a recordar a Dios. Es una persona que ha hecho convenios y que está dispuesto a superar las tentaciones y a aferrarse al Evangelio. Es una persona que lee las Escrituras en la mañana. Es una persona que habla de sus errores y pide perdón. Es una persona que está pendiente de su familia, de su trabajo. Y me llama mucho el versículo 5 del mismo capítulo de Lamán. Leí un poquito en mi mente ahorita que estabas hablando y dice: cuán presos están para ensalzarse en el orgullo y cuán presos para jactarse y cometer toda clase de iniquidad. ¿Y cómo sería una persona opuesta a esto? Una persona que reconoce que todo lo que tiene, lo tiene gracias a Dios. Entonces, alguien que se detiene a pensar primero en Dios. Y creo que la clave está en esto, en detenernos a no reaccionar ante lo que nos ofende, a pensar en lo que Dios espera de mí, a ser testigos, no solamente de domingo, como lo has mencionado en capítulos anteriores, sino ser testigo de Dios en todo tiempo, en todas las cosas y en todo lugar. El otro día me estaba acordando, durante un tiempo de mi vida viví en Utah, y entonces Utah es conocida por que hay muchos miembros de la iglesia, pero también por la violencia que hay mientras manejas. Es impresionante. Inclusive saliendo de la iglesia, tú los saludas, hermano, te quiero mucho, y te mueves tantito ya cuando sales de la capilla y bla, 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 bla. Entonces eso a mí me llamaba mucho la atención, y no estoy hablando mal de mis hermanos de Utah, estoy hablando de todos nosotros que nos desesperamos en el tráfico, pero me llamaba la atención porque a veces saliendo de la capilla pasaba eso, ¿no? Entonces, ¿cómo soy cuando manejo? ¿Soy presto a encenderme? ¿O aún en el volante mantengo la tranquilidad y recuerdo los convenios de Dios? Solamente así como una pinceladita de reflexión. Sí, y bueno, pensar en qué estado está nuestro corazón y qué cosas voy a hacer en este día, en esta semana, en el momento en que estén escuchando esto, para dejar que mi corazón deje de ser, valga la redundancia, por decirlo de una mejor manera, para que mi corazón deje de ser falso y deje de ser inconstante. Y pues, ya una de las formas en las que Jehová ayudó a este pueblo inconstante es a través de libertadores. Uh-huh. Y por estar en este ciclo, ya cuando ellos se sentían oprimidos por la guerra y por todo lo que ello conlleva, clamaban al Señor. El Señor los escuchaba como ahorita. Pecaban, uh-huh. Luego eran castigados, sufrían, clamaban, uh-huh. Y se llamaba un libertador. Ya estamos en esta parte. En esta parte, sí. Ahora, esto me hizo pensar en el libertador supremo, que es Jesucristo. Y me gustaría que podamos hacer un ejercicio, ustedes lo pueden poner en los comentarios y tú, Adrián, responderlo. ¿De qué maneras Jesucristo es un libertador en tu vida? Pero antes de que lo responda, que no sea algo quizá superficial, sino algo más introspectivo también para ustedes que lo van a escribir.
Porque cuando yo me hice esta pregunta fue como, bueno, Jesucristo me libera pues de mis pecados, algún día me va a liberar de la muerte, pero de forma diaria. ¿De qué manera últimamente yo me he sentido liberada por mi Salvador? Entonces, si gustas compartir tú, claro. Y ahí comparto la mía. Mira, Jesucristo es mi libertador del sueño. ¿Por qué? Cuando cometo errores, cometo faltas o tengo algún problema en mi vida, en la noche cuando pongo mi cabeza sobre la almohada, empiezan los problemas a darle vueltas en mi cerebro y empiezo a pensar y realmente batallo para irme a dormir, para poder quedar dormido. Y cuando me quedo dormido no descanso profundamente. Pero cuando me arrepiento, cuando arreglo la situación con mi hijo, con mi esposa, con alguien en el trabajo, me disculpo y realmente pido perdón con sinceridad, mi sueño regresa y mi sueño es profundo otra vez. Entonces, Jesucristo es mi libertador en descanso, en un enfoque práctico y diario y sincero, ¿no? Y por supuesto también que cuando cometo faltas graves y vivo el proceso del arrepentimiento y aplico la expiación en mi vida, puedo sentir paz y tranquilidad nuevamente. Entonces es mi libertador de paz. Y esa misma paz, creo que de otra forma yo la pude experimentar recientemente. Hubo una situación ahí en la iglesia que me generó un poquito mucha molestia. Chisme. No vamos a decir nombres. Vamos a andar en a ver quién. Dime quién. Pero yo dije, bueno, ¿por qué me siento de esta forma? Y ahondando en mis sentimientos, me di cuenta que Jesucristo me estaba liberando de prejuicios. Y a través de eso también pude ver cómo a un cierto grupo, aquí que no vamos a decir nombres, los estaba también liberando de sus circunstancias actuales. Y sé que con el tiempo y con mucho amor me va a ir liberando de este sentimiento que me generó esta situación. Entonces, cuando nosotros, si nos esforzamos por hacer este ejercicio de manera diaria, va a ser mucho más sencillo tener a Jesucristo presente en nuestras vidas y traer esos poderes a ella. Y como lo veíamos en el capítulo anterior, esto nos va a ayudar a no olvidar, ¿sí? Y esto por el lado de lo que Jesucristo puede hacer por nosotros. Ahora, ¿qué podemos nosotros hacer por los demás? En estos capítulos menciona a Débora y me encanta cómo, o sea, en las escrituras sí se habla de las mujeres, pero a veces siento que falta más protagonismo, pues. Pero de la forma que se habla de Débora en esta parte, me hizo sentir como, o sea, hay mujeres así y las vemos por todos lados, ¿no? Y la función que ella cumplió de poder ayudar a Barak a quizá tener el valor para enfrentar y poder cumplir con lo que el Señor les estaba requiriendo en este momento. Entonces, nosotros podemos ayudar a los demás a también ser liberados del temor, ser liberados tal vez de la culpa, al poder dar ese perdón que alguien está esperando. Entonces, ¿qué tipo de persona voy a ser? ¿Voy a ser como Débora? ¿O quizá voy a ser como Barak? Entonces, creo que es una pregunta que pueden responder también. ¿Qué tipo de persona van a ser? ¿Alguien que da esa libertad? O alguien que quizá duda y lo termina haciendo. Entonces, ¿en dónde vamos a encontrar la mayor recompensa? Entonces, creo que yo me quedo con eso de la clase de esta semana, que gracias a Jesucristo podemos ser liberados y por esa luz que recibimos podemos también ayudar a liberar a otras personas. Así es, me encanta que dices, ¿qué clase de persona vamos a ser? Como Débora, como Barak, o tal vez como Sansón. Yo tomé precisamente Jueces del 13 al 16, esta parte que en la lección se titula Dios me fortalece cuando soy fiel a mis convenios. Y yo le puse, el problema no era la fuerza de Sansón, era su dirección. Okay, porque, bueno, en las escrituras aprendemos que hay personas
como Sansón, que nacen con mucho potencial. Me gusta pensar que hay chipilones de Dios. Y Los mijitos. y bueno, esas personas nacen con talento, con capacidad, con llamamiento, con dones y a veces hasta guapos, ¿verdad? Y ni modo. Así es. Y pasa algo muy curioso. Muchas veces estas personas, no todos, ¿verdad? Pero muchas veces poco a poco empiezan a jugar demasiado entre aquello que puede destruirlos. Empezamos a buscar la línea en donde se termina la obediencia y empieza la tentación y el pecado, y empezamos a moverla un poquito y un poquito más y un poquito más, cuando solamente es en nuestra mente que estamos moviendo esta raya, porque el Señor la tiene perfectamente bien marcada. ¿Ok? Y esto fue Sansón. ¿Ok? Esto fue Sansón. Y aquí está lo impresionante que me pone triste la historia de Sansón. Vamos a leerlo, por favor, en Jueces, capítulo 13. Y vamos a buscar una frase clave en los versículos 24 y 25. ¿Okay? Y de aquí van a hacer una pregunta, Jocelyn. Adelante, por favor. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él y en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Jehová comenzó a manifestarse en él. Jocelyn, muchas veces nos bautizamos de niños, a los 8 años, cuando somos pequeños, o de grandes, pero hay una diferencia entre bautizarte y empezar a sentir que Dios se manifiesta en ti. Y esa es otra pregunta que pueden contestar nuestros amigos a través de los comentarios. Y me gustaría que tú nos dijeras, ¿cuándo fue ese momento o alguna de las otras ocasiones en que tú has sentido que Jehová se manifiesta en ti? Bueno, creo que una de las primeras, la primera vez que terminé de leer el libro de Mormón fue gracias al progreso personal. Y cuando me arrodillé y pregunté si el libro de Mormón era verdadero, fue tan claro. El Señor me dijo, ¿para qué preguntas algo que ya sabes? O sea, ese pensamiento vino a mi mente. Entonces, así como, ok, estás preguntando. Entonces, creo que ese crecimiento espiritual o ese reconocimiento de que Dios se está manifestando en nosotros no va a suceder hasta que vamos a Él con esa pregunta de forma personal. Ahora, imagínate lo especial que debió haber sido Sansón, que desde antes de nacer, el Señor ya estaba manifestando lo especial que era. Cuando Sansón nace, él es apartado como nazareno. Y ser nazareno era una distinción muy importante porque ya significaba convenio, una separación del resto del pueblo para ser un representante o servir a Dios. Y algo bien importante que me gustaría recalcar, a diferencia de las caricaturas, como vemos, realmente la fuerza de Sansón no provenía de su cabello, como vemos en las caricaturas o en los relatos. Su verdadera fuerza venía del convenio y de las promesas que había hecho con Dios. Y eso es bien importante entenderlo, porque mucha gente piensa que Sansón perdió la fuerza cuando le cortan el cabello. Y no, el cabello era solamente un símbolo. El verdadero problema fue que él ya llevaba mucho tiempo moviendo esa rayita entre lo permitido y no lo permitido, entre el pecado y la obediencia, y alejándose de Dios poco a poco, decisión tras decisión tras decisión. Y en las Escrituras empieza a repetirse una palabra muy triste y que a veces se puede aplicar a nosotros también. Descendió. Sansón descendió a Timnat. Sansón descendió hacia los filisteos. Descendió hacia las relaciones incorrectas. Y vamos a poner un antiejemplo de esto. Mientras Sansón descendía, a mí me gusta siempre recordar el templo. Y en las construcciones de los templos,
por lo menos el de aquí de la ciudad, yo recuerdo que cuando lo construyeron, pusieron mucha tierra de relleno. Y yo decía, ¿por qué? Y entonces el ingeniero encargado de la construcción me decía, porque los templos tienen que estar elevados del suelo común. Y entonces Sansón descendía, pero cuando vamos al templo, nosotros ascendemos. Los templos están arriba del nivel de la calle y entramos a la recepción y avanzamos. Y luego seguimos un cuarto y avanzamos. Luego entramos al cuarto de la investidura y volvemos a avanzar. Y seguimos subiendo hasta que llegamos al reino celestial. Porque vamos haciendo promesas con Dios. Y cuando dejamos de obedecerlas, sucede lo mismo que con Sansón. Descendemos. En este caso, los filisteos es una alegoría o una comparación hacia el pecado y hacia un pueblo que no obedecía. Porque así pasa espiritualmente, Jocelyn. Pocas personas o casi nadie cae de golpe. No es que un día estamos obedeciendo los mandamientos y al otro día robamos un banco. O al otro día decidimos juntarnos con otra persona que no es nuestra pareja. Siempre un pecado siempre es te lleva a cometer una mirada, uno mayor. Una decisión, una envidia, un deseo de tener algo que no debes de tener. Y pues no estoy pecando todavía, no estoy pecando y movemos esa raya. Y quiero ser muy enfático en esto. Yo sé que en mi parte ya lo he dicho 3-4 veces de mover la raya, pero es ese pequeño hilo en el que Satanás nos está envolviendo y curiosamente cuando estás pecando hay una adrenalina, hay un sentimiento de aventura, de peligro que es tan intoxicante que olvidamos la paz que trae el obedecer los mandamientos. Deja de ser atractivo ese sentimiento de tranquilidad. Y por el contrario, esta adrenalina se vuelve tan adictiva que llega a un punto de la efervescencia cuando te quitan la máscara y te das cuenta de hasta dónde has avanzado, que sientes que te caes en un precipicio y el estómago se hace giras y entonces viene el crujir de dientes, porque te das cuenta, ¿ok? Fueron pequeñas decisiones las que te llevaron a ese lugar tan bajo, emocional y espiritualmente. El elder Ulises Suárez, en el discurso que señala la lección, dice: los convenios con Dios nos conectan con poder celestial. Y vamos a traducir esto a Sansón. El desobedecer los convenios nos desconectan del poder celestial. ¿Qué convenios tenemos que estar honrando continuamente para conectarnos? Bueno, la Santa Cena. Ese es un convenio muy importante que podemos estar renovando. ¿Cuáles son las promesas, Jocelyn, de la Santa Cena? ¿Puedes recordar algunas así de bote pronto? Pues la principal que se menciona en la oración para que podamos tener el Espíritu con nosotros. ¿Sí? Y pues con el Espíritu con nosotros tenemos un chorro de cosas. Recordarle siempre, guardar los mandamientos, para que siempre podamos tener el Espíritu con nosotros, ¿ok? Entonces, Sansón empezó a tratar estos convenios, o sea, no la Santa Cena, sino los convenios que había hecho como nazareno, como algo que él podía jugar con ellos y como algo secundario. Cuando nosotros ponemos nuestros intereses, nuestros deseos, nuestras metas antes que Dios, ponemos en segundo lugar los convenios. Tuve la oportunidad de visitar una unidad la semana pasada y llegué y me presenté con una persona que tiene 3 semanas de miembro. Y entonces le digo: hola, ¿cómo estás? Soy Adrián, mucho gusto. Entonces él me empieza a contar una historia maravillosa. Me dice: oye, fíjate que yo me acabo de bautizar. Y yo parado, ¿no? Estaba saludando a la membresía. Pero me dice: fíjate que me acabo de bautizar y mi hijo estaba a punto de morir. Lo íbamos a desconectar ya. Los doctores nos dijeron: esta es la última inyección que le vamos a poner y si no revive, ya lo vamos a desconectar. Y entonces mi esposa lo escuchó y se puso a llorar. Y yo le dije: ¿por qué lloras?
ten fe en Dios que todo lo puede. Mira, si el niño se alivia, vamos a buscar una iglesia. Y se alivió, me dice. Y regresamos a casa y llegaron los misioneros. Y nos bautizamos. Y yo, wow, qué poderoso testimonio. Y luego me dice mi hermano, nomás que no puedo pagar el diezmo, me dice, porque pues soy muy pobre y no me alcanza. Pero bueno, aquí andamos, me dice. Digo, lo platico así porque me lo platicó de una forma muy... de banca a banca, no fue en una entrevista, pues. Y entonces, por supuesto que mi hermano, a diferencia de Sansón, apenas está conociendo el evangelio y apenas está aprendiendo de sus convenios. Pero muchas veces olvidamos o no olvidamos, nos asombramos de lo maravilloso que Dios puede hacer con nosotros. Pero cuando nos toca nuestra parte, pero no puedo por esto, ¿verdad? Entonces, Sansón quería el poder de Dios, quería su acompañamiento, sin dar la disciplina que sostiene ese poder espiritual. Vamos a leer, por favor, ahí mismo en Jueces, capítulo 16, versículo 20. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando no estamos dispuestos a tener la disciplina espiritual, por favor. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¡Wow! ¡Qué frase tan fuerte! Sansón estaba listo para escaparse como las otras veces. Pero las otras veces contaba con la ayuda de Dios. ¿De cuántos problemas nos libramos por las bendiciones de Dios? Y quiero ser muy enfático. El obedecer los mandamientos no nos garantiza que no tengamos problemas en esta vida. No nos garantiza que no tengamos desafíos. Pero ¿de cuántos sí nos hemos librado? Porque Dios está con nosotros. ¿O de cuántos de esos problemas los hemos podido sentir como si nada? Porque tenemos la guía del Espíritu para salir. ¿Ok? Y entonces Sansón no había entendido que Jehová ya se había apartado de él. Esto es bien peligroso. No siempre notamos o no siempre somos tan sensibles al Espíritu para notar cuando el mismo Espíritu ya no está cerca de nosotros. Porque a veces seguimos yendo a la iglesia, seguimos asistiendo a las actividades. A veces somos miembros de domingo, pero en nuestro día a día estamos moviendo esa rayita del pecado y cuando viene una situación nos damos cuenta que ya no somos fuertes espiritualmente. A veces simplemente oramos menos, justificamos actividades. Es que la muchacha con la que estoy queriendo salir solamente tiene los domingos libres y por eso me fui al cine. Te relajas espiritualmente. Es que no voy a leer las escrituras en la mañana porque me pusieron una cita temprano. Y empezamos a jugar con cosas que antes evitábamos. Y poco a poco te desconectas. El presidente Dallin H. Oaks también en un discurso que recomienda la lección dice que los convenios no son restricciones. Son conexiones sagradas que nos permiten recibir el poder de Dios en la vida diaria. Y Satanás trata de que visualicemos estos convenios como restricciones. Por ejemplo, vamos a ver la palabra de sabiduría. Si quisiéramos verlo como restricción, Jocelyn, ¿qué nos restringe la palabra de sabiduría? Pues bebidas alcohólicas. No podemos tomar alcohol. No podemos fumar y ser parte del selecto grupo que huele a humo. Te limita. Bueno, eso. No podemos divertirnos porque no podemos tomar. No podemos tomar. Cuando en realidad te permite divertirte en un sano juicio. Cuando en realidad te permite poder estar, bailar, reír, disfrutar
de una fiesta Con todos tus sentidos. con todos tus sentidos y recordarlo, porque muchas veces es tanto el alcohol que consumen que el cerebro se bloquea y vienen esos episodios negros. No significa que todos los que tomen les pase eso, pues, pero puede llegar a pasar. Y es que los mandamientos en sí, o el guardar los convenios que hacemos, hacen que vivamos por encima de nuestras posibilidades, por así decirlo. Se me vino a la mente, hay un video que de fondo está el de Uchtdorf, creo. Uchtdorf. Ajá. Donde un hombre está en un barco y pensando que Wow. la comida no estaba incluida, entonces lleva en su maleta un chorro de lata. Se encierra en su camarote con latitas de spam y de atún y todo eso. Y se pierde de todas las actividades que se desarrollaron en el crucero. Entonces, cuando termina el crucero, viene uno de los empleados y le dice que, pues, ¿qué pasó? Si iba a ir o no a la última fiesta. Y le dijo que no, porque, pues, no había pagado eso. Solamente tenía dinero para el viaje. Y es ahí donde él se entera que todo venía incluido. Todo está incluido. No vayan a cruceros, te bajas con 3 kilos de más. A mí me pasó algo similar. En la cena, en la primera cena con el capitán, te ofrecen pescado, pollo o carne. Y entonces mi esposa y yo dice, tú pide pollo y yo pido carne y compartimos entre los dos. Y así lo hicimos y al final nos dice la muchacha, ¿no sabías que podías pedir pollo y carne y pescado? Entonces, los convenios hacen que tengamos a nuestro alcance, acceso, que nuestra vida tenga acceso a ese poder celestial. Así es. Y volviendo a Sansón, que no se subió a ningún barco, a ningún crucero, pero Sansón perdió precisamente eso. Él perdió no solamente fuerza física, perdió claridad, perdió dirección, discernimiento para entender que a lo mejor debió de haber salido antes. Porque cuando uno deja de honrar convenios, empieza a perder poder espiritual. He visto personas que tienen un potencial increíble, matrimonios muy buenos, personas que tienen talentos increíbles, personas que tú los ves y dices, Dios está con él, personas que tienen capacidades enormes, pero empiezan a confiar demasiado en ellos mismos. Sienten que el talento o los dones son suficientes. Y lamentablemente empiezan a descuidar cositas pequeñas, espirituales. Nada grande al principio, algo pequeño, pero constante. Ahora, Jocelyn, ahí va la siguiente pregunta. ¿Qué pequeñas decisiones crees que pueden empezar a alejarnos espiritualmente de Dios sin que nos demos cuenta? Una muy práctica, para los que están en edad de instituto, el no ir a instituto. ¡Wow! Eso, no nos damos cuenta el poder y la influencia que tiene instituto hasta que dejamos de ir. Muy bien. Ahora, otra más profunda. Ahí va. ¿Qué cosas te ayudan personalmente a ti, como una joven adulto soltera, a mantenerte conectada a tus convenios? Este año, sobre todo, siento que el Señor me ha dado muchas oportunidades para restablecer conexión. Por eso en episodios anteriores dije que siempre que se nos está como dificultando o estamos quizá sintiendo esa desconexión, Dios nos da ese tipo de oportunidades. A través de llamamientos, a través de oportunidades adicionales de servicio. Entonces creo que el estudiar para estos episodios, el estudiar para los jóvenes, cosas que tienen que ver con cumplir tu llamamiento. Claro. Pues. Y aquí está el punto de la historia. Sansón no cayó por falta de potencial. Sansón cayó por falta de consistencia espiritual. Ahora, bajémoslo a la vida diaria. Número 1,
No juzgues cerca, no juegues cerca de lo que puede destruirte. Sansón siempre quiso acercarse demasiado al pecado y hay cosas que no negociamos. Pureza, integridad, espiritualidad y lealtad. La raya no se mueve en esas 4 cosas, sobre todo en la pureza sexual. Número 2, tus convenios necesitan mantenimiento diario. Necesitamos conectar el celular todos los días para que agarre batería. Tus convenios necesitan esa energía también. No basta haber sentido algo fuerte una vez cuando te bautizaste o cuando entraste al templo o cuando vas al FSY. Alguien me decía ahí, ¿por qué los jóvenes se van después del FSY? Pues porque sienten algo fuerte, pero deberían de sentirlo constantemente, no cada 2 años. ¿Ok? Entonces la fortaleza espiritual, sí, se alimenta diariamente, con oración, con escrituras, pero también con sacrificio y también con disciplina. Y número 3, el poder espiritual se pierde antes de que lo notes. Acuérdate, Sansón no se dio cuenta que ya lo había perdido. Y este es el peligro, porque tienes que autoevaluarte constantemente. No solamente preguntar, ¿estoy pecando? Sino también, oye, pues a lo mejor sí, no cruzo la línea del pecado, pero el estar tan cerca a lo mejor me hizo perder señal. Porque al final Sansón tenía fuerzas para derribar columnas, para matar leones, pero no tuvo dominio para gobernarse a él mismo. Y eso está pasando hoy. Eso está pasando porque hay gente fuerte por fuera, gente que tiene muchos talentos, pero se está desconectando poco a poco de Jesucristo por dentro. La buena noticia es que si ya te diste cuenta, la expiación te ayuda a reconectarte nuevamente a los convenios que hiciste. Al final del día, Jocelyn, el evangelio no se trata de gente perfecta. Siempre digo que la iglesia es un hospital en donde vamos los enfermos. Necesitamos todos de alguna manera reconectarnos espiritualmente. Por eso la importancia de la Santa Cena. Renovamos esa conexión. El evangelio se trata de personas que semana a semana deciden realinearse nuevamente con Dios. Y cuando honras tus convenios, el cielo vuelve a sostenerte. Muy bien, pues esa ha sido la lección del día de hoy. ¿Con qué te quedas? Que tenemos oportunidades diarias para reconectarnos con los cielos y elegir qué tipo de persona vamos a ser. Si vamos a tener un corazón inconstante y falso o un corazón que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Yo me quedo con el ciclo del orgullo que nos enseñaste. Sí, por más experiencias espirituales que tengamos, somos un pueblo que olvida, que sufre, que clama, que Dios ayuda y muchas veces durante nuestra vida. Que no seamos como Sansón, que nos quedamos sufriendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invitamos la próxima semana al episodio 23 y los invitamos a que puedan darle like, compartir, comentar y todas esas cosas que hacen que podamos llegar a más personas. Jocelyn, muchísimas gracias. Gracias a ti, Adrián. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras. Hasta la próxima.